En la última década, la transformación digital ha supuesto un antes y un después para muchos sectores, abriendo nuevas oportunidades y también generando nuevas necesidades. Por eso, el ocio nocturno, tras la crisis vivida en la industria durante estos últimos 2 años, no ha querido quedarse atrás y ha dado un paso de gigante hacia la digitalización, incorporando diferentes herramientas para su profesionalización y mejora de la experiencia de sus clientes. Alberto Centeno, CEO de ForVenues, nos visita en su ponencia Una nueva era para la industria de la felicidad. Con todos ustedes, Alberto Centeno. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer a Fluge la oportunidad de estar aquí en el evento de Understanding Fluge, tanto para la gente a nivel presencial como a la gente online, porque yo creo que todo este tipo de eventos son bastante importantes para la industria, para conocernos todos y también un poco para ponernos al día de las novedades. Un poco de lo que vengo a hablar yo es de la parte, como han presentado, la parte de la industria un poco de la felicidad, el ocio nocturno, discotecas, beach clubs, lounge, es decir, todo este tipo de locales que combinan experiencias tanto nocturnas como diurnas para millones de clientes en todo el mundo. Y bueno, pues un poco hablar un poco de esa digitalización que ha pasado a raíz del COVID, que nosotros venimos trabajando desde prácticamente hace 6 años, pero que ahora durante estos últimos meses y durante el último año se ha visto realmente afectada y un poco beneficiada por todo este cambio. Un poco, pues bueno, vamos a hablar tanto de ForVenues como del sector en sí, como también de un poco actividades que estamos haciendo para conectar la industria, actividades como también la de Understanding Fluge y actividades que realizamos a día de hoy con Fluge, y un poco pues hacia dónde vemos que va a ir el sector. La historia de ForVenues realmente parte de hace pues, unos 6 años, que nosotros empezamos a trabajar dentro de la industria del ocio nocturno. Es decir, yo tengo un background de emprendedor desde los 16 años dentro de la industria. He sido en relaciones públicas, he sido promotor, un poco he cubierto todos los roles que hay dentro de esta industria. Y al final, pues bueno, durante 5 años pues, estuve gestionando diversos proyectos, desde discotecas light, de discotecas por la noche y demás, hasta que bueno, en 2016 decidimos juntar con varios socios, nos juntamos y decidimos ver la forma de cómo podíamos aportar valor a la industria de la felicidad. En primer lugar, lanzamos una aplicación que era para el cliente final. En este caso, un poco lo que queríamos era conectar a la gente que, bueno, pues que quería saber información de dónde salían sus amigos, ver información de las discotecas, que cuando fueses a otra ciudad acertases a la hora de salir, y la verdad que bueno, pues fue una experiencia bastante enriquecedora porque aprendimos muchas cosas, pero por otro lado el modelo de negocio no era sostenible y yo sobre todo me di cuenta de que cada vez había más canales de venta, pero no había un software de gestión para centralizarlos. En ese momento es cuando lanzamos Discocil, que Discocil la lanzamos en junio de 2018, un poco con la idea de centralizar esos canales de venta y un poco copiando ese modelo de Amadeus en el sector del travel, pero aprovechando que la industria estaba por digitalizar y que había muchas oportunidades en ella. De primeras, pues bueno, lanzamos diversas funcionalidades que ahora comentaré, y poco a poco fuimos trabajando el modelo hasta que llegamos a ForVenues, que se lanzó en abril de 2021, que un poco fue el cambio grande que se realizó a través durante el COVID. Vimos las necesidades que tenía el proyecto en el futuro, vimos un poco las necesidades que iba a tener la industria a nivel mundial, fuimos hablando con ellos durante los meses un poco del lockdown y al final, gracias a estas necesidades que recogimos durante todos los meses y durante varias conversaciones con ellos, también pues gracias a Das Audio también nos conectaron con varios locales de Estados Unidos y demás, hicimos un producto desde cero que básicamente consistía en no solo ya cubrir la parte de software de gestión, de listas y demás, sino también un producto 360 en el que puedan digitalizar todas las operaciones a nivel interno en las discotecas, en los beach clubs, en los conciertos. Pero bueno, al final todo esto viene de una industria que muchas veces, yo cuando hablo con gente que no es del sector o a veces con fondos de inversiones o cosas similares, muchas veces no se entiende la dimensión del sector. Es decir, el sector del ocio nocturno es un sector que mueve
miles y miles de millones de euros, no solo en España, sino en todo el mundo. Para que nos hagamos una idea, el ocio nocturno representa 1,8% del PIB español, que es en torno a los 20.000 millones de euros, y al final son 25.000 empresas con más de 200.000 puestos de trabajo y que cada noche reciben a muchísimas personas que al año pues, suponen en torno a 17 millones de gente a nivel nacional y unos 40 millones de personas en el extranjero. Pero ¿qué pasaba? Que desde siempre hemos sido una industria que hemos ido un poco tarde en cuanto a que no hemos sabido ver algunas oportunidades que nos ofrecía la tecnología. No creo que fuese porque el sector no quisiese, sino porque realmente para innovar y poder digitalizar nuestro sector hay que tener un conocimiento muy, muy amplio de este, porque muchas veces sí que es verdad que gente ha querido emprender en el sector, la mayoría enfocándose al cliente final en cuanto a ticketing o ese tipo de experiencias, como yo hice al inicio de un poco de la andadura, pero también para entender este mercado hay que haberlo vivido y saber un poco las necesidades que tiene. Entonces, pues hasta que nosotros empezamos a trabajar, la mayoría de discotecas que nos encontrábamos trabajaban con Excel, a papel, también ahora a través de grupos de WhatsApp, pero no tenían una base de datos centralizada, no tenían unas operaciones eficientes, es decir, eran muchos procesos y la mayoría se realizaban mal. Entonces nosotros, entendiendo esa industria, queríamos brindar la oportunidad al sector de subirse a esta era de la digitalización a través de distintos productos que le permitiesen obtener esta rentabilidad y sobre todo alargar la media edad de estos negocios, porque nuestro sector siempre ha sido un sector que ahora gracias a Dios no, porque las marcas son marcas más sostenibles, que van durando durante mucho más tiempo, pero antiguamente era normal ver que cada discoteca pues, a lo mejor cambiaba de nombre cada año o cosas así que al final eran acortar un poco la vida del cliente. Como he comentado antes, lo primero que hicimos fue lanzar Discocil. Discocil al final es cuando empieza la digitalización de la industria. Pues la historia de Discocil parte básicamente de los socios que éramos de APIR y un poco conectarnos con Rubén, que es nuestro cuarto socio, que él básicamente lo que hacía era llevar los recuentos de las discotecas. Por cosas de la vida, pues se rompe el tobillo y no podía hacer estos recuentos de forma presencial. Entonces dijo, mira, ya que soy programador, voy a hacer una aplicación en la que pueda centralizar todos estos informes. Yo, pues, como trabajaba en la noche, me enteré de este software, lo contratamos para la discoteca que gestionaba yo en ese momento y ahí dijimos, oye, pues voy a hablar con Rubén para ver si él realmente quiere expandir el producto y bueno, él lo que nos comentó es que, oye, mira, yo soy muy bueno desarrollando, pero pues necesito a alguien que me ayude a expandirlo y demás. Entonces, en ese momento decidimos cambiar el foco de APIR a Discocil y empezar a expandir empezar a expandir Discocil por todo el mundo. ¿Qué hacía la aplicación de inicio? Pues al final era una cosa muy simple. Es decir, nosotros lo que primero queríamos solventar en aquella época era la parte de gestión de listas de invitados, tanto listas abiertas como listas cerradas. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana se trabaja mucho con listas cerradas, en el resto de España se gestiona más con listas abiertas. Luego también un poco en la gestión de reservados, pero no de la forma que se hace a día de hoy, porque a día de hoy el tema de los reservados es una parte muy importante de la facturación. En este caso, pues el tema de las mesas aún no estaba tan fuerte. Y luego, por otro lado, obviamente, la gestión de las relaciones públicas. Las relaciones públicas son, creo que, el mayor activo que tiene la industria a día de hoy, porque son gente que promueve los locales y nosotros desde Discocil queríamos ayudarlos y siempre hemos tenido la filosofía de querer ayudarlos siempre y no sustituirlos, porque como hay muchas herramientas que quieren sustituirlos. Sabemos que a todo el mundo le gusta llegar a un local, tener un trato personal y al final conocer esa esencia que quizá pues, a lo mejor una plataforma no siempre da. Las plataformas son buenas para conocer locales cuando estás en otra ciudad, pero al final cuando llegas al recinto lo que quieres es tener una persona que te cuide. Y bueno, pues después de todo esto, en 2020 llega el COVID. Obviamente, pues todos sabemos lo que pasó. La industria estaba cerrada, no veíamos un horizonte. Nosotros, por ejemplo, yo que soy de la Comunidad Valenciana, pues constantemente aperturas, cierres, constantes restricciones. Y un poco durante estos meses dijimos, vale, vamos a pensar qué va a necesitar la industria después del COVID y cómo puede transformarse en nuestro producto para dar salida a cuando otra vez se reactive la industria, el poder ofrecer el máximo valor posible y ayudar a los locales a poder facturar desde el minuto 1. En este momento, pues como he comentado antes, empezamos a hablar con muchos locales, tanto a nivel nacional como internacional. Decidimos parar el proyecto de Discocil y empezar prácticamente de cero.
porque había cambiado todo. Es decir, no solo había cambiado a nivel mundial pues, una situación sanitaria, sino que dentro de nuestra industria también va a haber un cambio muy importante. Hubo un cambio generacional dentro de los directores de las discotecas, hubo también un cambio importante en la mentalidad del cliente, que empezó a comprar mucho online y que se sentía mucho más seguro. Y un poco todos estos cambios propiciaron el que nosotros nos sumásemos al cambio y que cambiásemos absolutamente todo, porque sabíamos que nada iba a ser como antes. Durante el COVID, pues, como he comentado, estuvimos desarrollando un poco funcionalidades y al final, en mayo de 2021, decidimos lanzar el producto que era Forvenius. Al final, Forvenius lo que quería era adaptarse a las necesidades que íbamos a tener después de la pandemia. Como cual, pues, es asegurar la facturación, es decir, los locales de inicio abrían desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche, por lo tanto, tenían que estar llenos las 7 horas. Y necesitaban asegurar el tema de las mesas, es decir, cobrar las mesas por anticipado, si había alguna entrada, pues también cobrarla por anticipado, y gestionar, por ejemplo, muchos locales pasaron de tener a lo mejor 10 mesas VIP a tener en un local 50 o 60 mesas. Ya no es que eran VIP o no VIP, sino que todo se gestionaba por mesas por el tema de las restricciones. Entonces, era muy importante brindar esa parte de flexibilidad a la hora de gestionar las mesas, ayudar con la idiosincrasia que tenía la industria, con la industria que tenía a través de las mesas, las relaciones públicas, diferentes precios y demás. Y luego también la parte del CRM, es decir, ya no solo era suficiente con estar captando clientes o captando ventas, sino que lo importante era, en este caso, retener a ese cliente e intentar alargar la vida de él lo máximo posible y fidelizarlo a través de ofertas, a través de promociones o también tener una comunicación directa con ellos para que se enterasen de las próximas fiestas o de los próximos eventos que iban a organizar. Entonces, con esto empezamos a trabajar ya no solo en eso, porque obviamente cuando se fueron quitando las restricciones hubieron también más oportunidades. La gente al principio empezó con la venta de entradas. Nosotros en Discocil la venta de entradas prácticamente era inexistente. Y luego también, pues bueno, empezaron también las listas otra vez a funcionar cuando se iba un poco tranquilizando ese efecto de escorche que hubo los primeros meses. Y luego, como he comentado antes, también la parte de las reservas que a día de hoy sigue teniendo un peso muy importante dentro de las salas. Es decir, ha pasado de ser en torno a un 15 o un 20% de la facturación a día de hoy ser en torno al 40 al 50% de lo que facturan los locales, tanto en grandes ciudades como en ciudades más pequeñas. Por otro lado, la parte de digitalización de pases, que esto era una cosa que no existía dentro de la industria, para conseguir que se fidelizase a ese cliente. Nosotros inventamos como el típico pase que se hacía antiguamente de fidelización, en el que los clientes tenían una tarjeta, iban a la puerta y tenían pues, a lo mejor una entrada preferente con algún amigo o tenían una pulsera VIP o cualquier cosa. Lo que hicimos fue digitalizarlo y además darle un toque personalizado a ese local. Es decir, por ejemplo, vemos aquí el ejemplo del pase que hicimos para Circo Loco México, pero eso es un poco la idea. Es decir, nosotros desde Forvenius trabajamos para impulsar siempre la marca de nuestros clientes, que son al final los locales de ocio, y siempre para intentar que ellos tengan una marca fuerte. Es decir, nosotros en ningún momento tratamos de poner la marca de Forvenius por encima de cualquier discoteca, sino que todo lo contrario. Hay muchas discotecas que vosotros podéis comprar a día de hoy y que prácticamente no sabéis que trabajan con nosotros, porque nosotros les ofrecemos una marca blanca y un servicio personalizado para ensalzarles a ellos. Entonces, la principal diferencia es ¿qué nos diferencia de una etiquetera o cuál es la principal diferencia entre una etiquetera y Forvenius? Nosotros al final somos un producto que se puede combinar con una etiquetera sin ningún problema. Es decir, nosotros tenemos clientes que trabajan con nosotros, pero que también trabajan con empresas de ticketing, con aplicaciones o marketplaces para captar más clientes. Es decir, no hay ningún problema en eso porque nosotros al final lo que nos dedicamos es ayudarles a mejorar la gestión. O sea, nosotros podemos conectarnos con cualquier tiquetera, que ellos vendan sus entradas y nosotros importarlas para que en el mismo sistema puedan tener todo desarrollado y centralizado. No solo hacemos venta de entradas, como hacen las plataformas de ticketing, sino que nosotros también hacemos la parte de guest list, la parte de reservas, el control en tiempo real, la parte de CRM, es decir, es mucho más que vender un ticket. Nosotros al final, obviamente, ofrecemos el servicio de ticketing de marca blanca para nuestros clientes, pero nuestros clientes no vienen buscándonos para vender ese ticket, sino para mejorar la gestión y para quitar las ineficiencias que tienen en el día a día. Yo explico un poco nuestro caso de Forvenius, las tiqueteras, un poco cómo se está desarrollando el mercado con justamente lo que ha pasado en la industria del travel durante los últimos 35 años. Es decir, ahora mismo nosotros tenemos, por ejemplo, Ryanair tiene que vender vuelos, hay una empresa que se llama Amadeus que lo que hace es
conectar el stock de asientos que hay en los vuelos de Ryanair, y lo que hacen es conectarlo con Skyscanner, con la web de Ryanair o con cualquier tipo de web que venda vuelos. De esta forma, Ryanair tiene total repercusión en todos los medios de venta que hay en páginas web, pero por otro lado también tienen la seguridad de que no va a haber un overbooking o que no va a haber unos vuelos que a lo mejor pues eso, hay un problema de que vaya más gente de la que toca y eso genere pues un daño a la imagen. En este caso, nosotros es lo mismo, es decir, nosotros seríamos Amadeus, las tiqueterías serían, por ejemplo, un Skyscanner, y por lo tanto, y Ryanair en este caso serían las discotecas. Entonces, en ese caso podemos todos convivir y nosotros trabajamos codo con muchas tiqueteras y no hay problema porque al final somos un producto totalmente distinto. Una busca ser más un canal de venta fuerte y nosotros todo lo contrario. Nosotros somos, pues al final, las personas que trabajan en la sombra para que el negocio esté bien gestionado. Entonces, pues un poco, resumiendo todo esto, lo que nosotros queremos es que todos los negocios de ocio nocturno, es decir, todos los venues a nivel mundial, tengan en una aplicación todo gestionado. Es decir, ya no solo la parte, como he comentado, de venta, sino también la parte de accesos, la parte de CRM, la parte de contabilidad, la parte también de las barras. Es decir, nosotros ahora mismo estamos desarrollando distintas funcionalidades para que toda la industria pueda trabajar con todos los datos centralizados, ya sean de consumo en barras, ya sean de los propios datáfonos, de los informes, de los recuentos, todo esto centralizado en una misma aplicación, para así tener controlado tanto el antes, el durante, como después del evento. Y bueno, esto es un ejemplo de clientes que apuestan por la digitalización hoy en día, que trabajan con nosotros y que estamos muy contentos de tenerlos en el portfolio de clientes. De hecho, hay Bandido y Panda luego están en la charla de las 5 de la tarde, si no me equivoco. Y bueno, pues son al final clientes con los que trabajamos muy de cerca, clientes que también nos apoyan con su feedback y que nos van contando un poco las necesidades y sobre todo, pues al final es una familia que va creciendo y que poco a poco vamos trabajando y que nosotros también buscamos mucho el tema de la comunidad. Es decir, creemos que el sector del ocio nocturno es un sector que tiene muchísimo potencial, que, como comentaba antes, ciudadanos de a pie, por así decirlo, no saben el valor que aporta dentro de la sociedad, la cantidad de empleo que genera y la cantidad de dinero que trae a España, tanto en impuestos como en impacto económico, y nosotros queremos ponerlo en relieve y realmente pues, mostrar a la sociedad que esto es un sector tan importante como cualquier otro. Para esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos el Fan Business Days. El Fan Business Days es un evento que también trabajamos codo a codo con Fluge, en el que lo que queríamos hacer era convocar a la industria del ocio nocturno, reunirla por primera vez en un ambiente más distendido, es decir, sin buscar la parte política, sin buscar la parte de congreso serio y a lo mejor un poco anticuado. Nosotros hemos estado en ese tipo de congresos. Nosotros, de hecho, los apoyamos muchas veces, pero vimos que nuestros clientes necesitaban un ambiente distendido para poder relacionarse entre ellos y para poder también colaborar, hacer fiestas conjuntas y demás. Porque realmente lo que creemos es que las marcas de ocio son exactamente eso, marcas. Es decir, vemos que el futuro no son solo locales de ocio, sino que van a ser marcas vinculadas a esos locales, que si el día de mañana ese local, pues por lo que sea, se tiene que cerrar o quiere hacer una fiesta en otra ciudad o en otro país, puede hacerlo sin ningún tipo de problema. Al final las marcas es lo que perdura, el local puede ir cambiando, pero una buena marca es lo que asegura la facturación y la imagen. Por ejemplo, ¿qué es lo que hicimos para hacer el Fan Business Days? Pues desde unas mesas redondas en la que pues, bueno, hablamos de distintos temas, desde claves de éxito de grandes clientes como High Ibiza, Ushuaia, BCM, Teatro Barceló, Grupo Opium. Al final, todas esas claves que querían brindar empresas que llevan decenas de años trabajando ya dentro de la industria. También hablamos de locales que estaban empezando a hacer sus marcas notorias a día de hoy. Hablamos también con mujeres que estaban pues, haciéndolo muy bien dentro de la industria, porque por lo general es una industria que está muy copada por hombres, y también queríamos dar esa voz tanto a DJs como a promotoras como a cualquier persona que trabaja dentro de la industria. Y en último lugar, pues también hicimos una charla de sonido en la que participó Das Audio, en la que participó Fluge también, y distintas discotecas. Y por ejemplo, la mesa redonda está la medio DJ Nano, que luego también hace el closing del evento.
Y bueno, pues un poco lo que queríamos hablar era de sonido, un poco también de iluminación, de cómo tienen que ser los locales, porque muchas veces se valora mucho más la decoración que el propio sonido, las propias luces, principalmente cuando entras a una discoteca, el efecto que te producen, tanto lo que se ve como lo que no se ve, es algo muy importante. Aquí un poco, pues bueno, la repercusión que tuvo el evento, asistieron más de 250 marcas de toda España. El año que viene vamos a realizarlo el 23 y el 24 de octubre en Valencia también, pero esta vez con un toque más internacional. Van a venir salas de otros países en los que estamos empezando a trabajar. Y también, pues bueno, esa repercusión pues también vino reflejada por medios. Y bueno, esperamos que el año que viene podamos contar también con Fluge y con los diversos partners que tuvimos en el evento. Así que nada, pues la verdad que agradecer de nuevo a Fluge la oportunidad de estar aquí, de hablar un poco de nuestra industria, de la industria de la felicidad y un poco la digitalización que está habiendo en este sector, y esperamos poder colaborar con ellos muchas más veces. Muchas gracias.